Bienvenidos marfumeros y marfumeras, y hoy les tengo un video increíble. La verdad es que estuve esperando casi 6 meses por este perfume y apenas llegó. Andrés Croxato Man, el perfume más polémico del 2021, del cual todo el mundo está hablando, algunos para bien, algunos para mal, pero nadie deja de hablar de este gran perfume. Y es que, aunque nadie duda de que tiene un buen aroma, la duración está dando mucho que desear. Muchos dicen que dura 10 minutos, media hora, 1 hora por mucho, y eso no está gustando mucho a la gente. Pero claro que a nadie le iba a gustar. Pagué casi 5,000 pesos por esta botella para que llegara desde España hasta México en 6 meses. Y para que me digan que solo dura 10 minutos el aroma, sí es para reventar un poco. Pero hasta este momento no le he olido porque me he esperado para hacer este video de mi primera impresión. Y por fin saber si pagué 5,000 pesos por un gran perfume o tiré mi dinero a la basura. Y peor aún, porque además compré 2 Croxato Man. Y si quieres saber por qué pagué tanto dinero por estos 2 perfumes que ni siquiera conozco, quédate hasta el final del video para que te diga por qué lo hice. El perfume Andrés Croxato Man es un perfume que lo elaboró uno de los youtubers más importantes de habla hispana en la perfumería en temas de reseñas, que es el buen y apreciado por toda la comunidad Andrés Perfume Man. Y en el momento de esta grabación tiene más de 700,000 suscriptores en su página de YouTube. Totalmente un titán en la perfumería de habla hispana. Y la verdad es que hay que aplaudirle el valor, la valentía o el carácter para sacar un perfume por él mismo. Obviamente contrató a un perfumista profesional que es Cristian Carbonell para que hiciera la composición, pero siguiendo los principios básicos que él ha elegido para su gran perfume. Andrés define este perfume en 7 grandes características, que es masculino, moderno, intenso. Pero bueno, le ha puesto mucho corazón, mucho tiempo, mucha paciencia. Alrededor de 1 año y medio se tardó en llegar a esta fórmula final. Obviamente los revuelos no se hicieron esperar. Por todos lados cayó hate, cayó mucha gente. E inclusive muchos reseñadores empezaron a tirarle, pero con bazooka. Tal es el caso del reseñador más rudo y el ego de Ratatouille de la perfumería, Javier Orgaz. Pero es que me da la sensación de que lo único que tenemos aquí es agua con algo de olor y un poquito de alcohol. ¿Dónde están los alcoholes, Dios mío? Pero al final no sé si es cierto o no sus comentarios, porque hasta que no lo pruebe no sabré si es el mejor perfume del año o el peor fiasco del mismo. Un dato bastante interesante y bastante chusco es el nombre del perfume, que es Andrés Croxato Man. De acuerdo a lo publicado por el mismo Andrés, el nombre se le ocurrió porque es Andrés Croxato, porque ese es su nombre y apellido, y Man porque es un perfume hombre. Y esta tira de carrera se me hizo bonita. Muy bonita. Primer premio. Pero bueno, sin más preámbulos y sin tanto bla bla bla, vamos a abrirlo y vamos a conocerlo. Aquí, de acuerdo a lo que muchos reseñistas han dicho, hay que tener mucho cuidado al sacarlo con la tapa, porque la tapa no ajusta completamente bien y suele caerse si lo sacas con mucha premura. ¿Verdad? Creo que está agarrando bastante bien, ¿eh? No sé si... Ah, no, creo que no. Sí tiene un poco de... Le falta un poco de fuerza al agarre, pero no tanto como esperaba. La verdad pensé que iba a estar algo mucho más flojo, pero no, sí tiene un poco de sujeción, pero si lo agitas demasiado, sí se cae. Y pues no quiero tirar ahorita 5,000 pesos al suelo. La hora de la verdad. Hey. Está interesante, sí está muy herbal, es un perfume muy verde y tiene ese toquecito de ginebra que él mismo ha mencionado que le gustó como esencia de entrada del perfume. Unos toques de fondo de madera, de un poco de personalidad, de un poco de masculinidad, y el ámbar. Tiene varios otros ingredientes en la descripción del perfume, pero no se alcanzan a distinguir todavía. Ahorita el gin y la bergamota están siendo muy predominantes. Hasta el momento no es un perfume que me esté volando la cabeza. Sí está rico, la verdad es que lo acepto. Esta parte herbal, masculina, este gin, esta bergamota. Una bergamota un poco apagada, no está muy predominante, pero está
creo que bastante bien balanceada y tiene unos olores bastante agradables. Nada, repito, nada que te vuele la cabeza, pero es un perfume rico, hasta el momento bastante aceptable. Veamos un poquito más en el secado, un poquito más la evolución del mismo. Unos momentos después. Después de 30 minutos el perfume todavía sigue oliendo. Ya empezó a brincar un poco más las maderas, un poco más los ámbar, pero todavía se presiente ese equilibrio entre el gin, entre la ginebra y la parte de la bergamota. Voy a estar analizando este perfume durante toda la semana para poderles dar una reseña un poco más detallada como lo suelo hacer, compartiéndoles en qué ocasiones veo que se puede utilizar este perfume, qué tan potente es, cuántos disparos deberías de usar, todo sobre este perfume, pero eso será para otra reseña porque necesito utilizar un poco más este perfume para poderles dar un poco más de datos. Para el tema del Stella, que se supone que con un solo spray puedes inundar toda una habitación, vamos a apoyarnos de un método tradicional que utiliza el mismo Andrés en su casa para validar un perfume, y es ponerle un spray en la espalda de un niño. Producción, pásenme al niño. Bueno, me comenta la producción y el bufete de abogados que por temas de UNICEF y algunos temas legales que la verdad no les puse mucha atención, no podemos hacer experimentos de perfumería en un niño. Así que haremos lo que cualquier empresa decente y profesional haría, probarlo en animales. Producción, pásenme el conejo. Tampoco conejo, ¿cómo se supone que voy a hacer una? Bueno, al parecer este tipo de experimentos tienen complicaciones que pudieran ser no éticas, de acuerdo a algunos estatutos, algunas leyes y políticas ambientales y demás. Pero revisando algunos huecos legales, al parecer no hay nada que limite ni me impida hacer pruebas sobre animales mitológicos o cualquier críptido conocido o por conocer. Producción, páseme el bisonte volador. Para esta prueba vamos a apoyarnos de APA, el bisonte volador. Voy a ponerle una atomizada en la espalda y lo voy a dejar en esta habitación. Voy a seguir haciendo mis cosas del día a día, saliendo, entrando y validando cada hora si todavía en la habitación se puede percibir, y si ya no se percibe en la habitación voy a acercarme para ver si al ras de su pelaje todavía se puede distinguir el aroma. ¿De acuerdo, APA? Pero el resultado de este experimento lo verás hasta que genere la reseña final de este perfume. Te dejaré aquí la etiqueta y lo pondré en cuanto lo tenga listo. Recuerda que si tú tienes o eres un bisonte volador, déjame en los comentarios si esta prueba te parece falta de ética y si te molesta de alguna manera. Y bueno, al final, ¿por qué decidí comprar 2 perfumes en lugar de solo uno para conocerlo primero? Es para tener More Than You, man. More Than You. More than you, man. More than you, man. Pero bueno, marfumeros y marfumeras, gracias por un video más. Esperemos los resultados porque la verdad esperé mucho para este perfume y estaba ansioso de conocerlo. La verdad todavía no me termina de convencer como un gran perfume, pero tampoco me desagrada en lo absoluto. Como varios perfumes hay que estarlos utilizando durante mucho tiempo para poderles encontrar, definir, detallar, entender y apreciar su composición. Así que de momento no olvides suscribirte para no perderte el resultado de esta valiosa investigación científica, y te dejo aquí otro video que puedes ver en lo que esperas el resultado. Muchas gracias marfumeros y marfumeras por otro gran video y nos vemos para el siguiente. Bye.